Bien, bueno, vamos a empezar tomando el hilo de la clase anterior, aunque nuestro tema hoy es naturalismo y drama moderno, vamos a tomar la propuesta que hicimos la clase pasada de trabajar con algunas pinturas eh, para poder entender algo de la lógica del funcionamiento del manierismo, ¿no? Entendiendo a Hamlet como una pieza que encarna la estética, la poética y la política también, ¿no? De ese siglo XVI. No sé si pudieron ver las obras, muchos de los motivos temáticos que aparecen en las obras que les sugerí también son tematizados en Hamlet, así que se pueden hacer interesantes cruces entre literatura y pintura, entre teatro y pintura. No sé si pudieron verlas. ¿Sí? Bueno, Yo la verdad que me dediqué más a Casa de Muñecas, bien. porque es una obra que la verdad, hace rato que la escucho, porque mi maestra, que yo la considero mi maestra, Ana María Bobo, la habla, no sé si la hizo o qué, pero ella la tiene muy presente, Casa de Muñecas, pero no entiendo por qué es tan, es un ícono o no sé, y después seguramente hablaremos. Así que leí lo que pude, leí un poco y vi la película. Ah, ¿viste Hamlet? No, 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 no. La verdad que esta semana estuve abocada a Casa de Muñecas. Casa de muñeca. Es que hay una versión, ¿qué versión fílmica viste? Em, una española que está del 2012, algo así. Ah, bastante nueva, mira, no la Sí. conocía, no la conocía. Bueno, después vamos a ir a Casa de Muñecas ahora prontito, pero no sé si alguien pudo ver las pinturas. ¿Quiénes pudieron ver la pintura? Porque de última vamos directo a Casa de Muñecas y lo dejamos como pendientes. Bien, Viviana pudo ver algo, o sea, Sí, yo también. bien, bueno, simplemente por ahí comentar algunos cruces, porque ayuda mucho a entender la estructura. Comento simplemente y después ustedes hacen las intervenciones que necesiten. Sí, pensando concretamente en la alegoría del amor de Bronzino, vieron que los protagonistas de la pintura son Venus y Cupido, y lo que presenta Bronzino en esa obra es a un Cupido ya adolescente que está teniendo un abrazo, un beso eh, incestuoso con la madre, digamos, el mito habla de un Edipo muy fuerte entre Cupido y su madre, que también lo podemos linkear al Edipo, ¿no? Que Lacan advierte entre Gertrudis y Hamlet. Pero bueno, ahí digamos esa relación de tanta dependencia de Cupido hacia la madre que se ve en otras pinturas, Cupido como un bebé un poco inocente, pícaro, entre pícaro e inocente, ahí aparece ya con una relación más claramente sexual, un abrazo claramente sexual con su madre. Eh, y esta deformación de los cuerpos que decíamos, ¿no? La artificialidad del manierismo, los cuerpos parecen más de mármol que cuerpos reales, y comparadas a los personajes del Renacimiento o incluso del Barroco, estos van a ser más artificiales. Y veíamos también esto de la sensación de claustrofobia o de encierro, ¿no? Que uno percibe en las piezas manieristas, y en Hamlet es muy claro. Esto que decíamos que él parece como encerrado en una madriguera y todos los personajes que están espiando, ¿no? Que lo están espiando y controlando, esa sensación de horror o de miedo al vacío también aparece en los cuadros, ¿no? Con todos los personajes amontonados eh, en un espacio claustrofóbico, eh, poniendo de relieve una figura retórica que llamamos en latín horror vacui, que significa horror al vacío. Dicho esto, los personajes parecen apretarse y amontonarse en el espacio que tienen por miedo al vacío, ¿no? Por miedo a ese espacio más optimista o más contenedor que sí se veían en los cuadros renacentistas. Digo, el espacio renacentista, si uno piensa cualquier Venus, cualquier Madonna o digamos cualquier
incluso la Venus renacentista de Botticelli, vemos que el espacio contiene esos personajes, es un espacio amable, un espacio que dialoga afectuosamente con las figuras, en el sentido de que ese espacio no aparece como una amenaza. En los cuadros manieristas, en los cielos del Greco, por ejemplo, que lo mencionamos también como un pintor manierista célebre, aparece el tema de la amenaza, del miedo, entonces esos personajes apretados, aprisionados, como esa sensación de sin salida. Incluso vieron que no hay, el fondo es en la alegoría del amor es una tela celeste, ¿no? Que opera como una especie de fondo, ¿no? Pero los personajes están comprimidos y todos los motivos temáticos, los personajes que rodean a la pareja principal están encarnando las amenazas del amor, ¿no? Digo, decíamos que el manierismo busca la contracara oscura de las cosas. Insertamos al manierismo en un siglo de crisis, en un siglo oscuro. Decíamos también que en Shakespeare esa tragedia de venganza esconde todo un tratado filosófico político, ¿no? Digo, hay algo atrás de una pieza que en principio se vendía, ¿no? O que era tan popular porque además de conocer la historia, los ingleses les interesaba, les gustaban esas piezas, ¿no? Donde había duelos y enfrentamientos y sangre, ¿no? Un poco en la tradición de Séneca, ¿no? Que vimos que influye mucho a Shakespeare. Entonces, acá aparece en el manierismo esa otra cara del amor, ¿no? Como Shakespeare desnuda la otra cara, ¿no? Del poder, ¿no? Como hace Maquiavelo en la teoría política. Y si vemos todos esos personajes que después pueden, si les interesa la pintura, profundizar, el engaño, que es una niña con cola de serpiente, el placer, ¿no? Ese bebé que tiene como pétalos de rosas en las manos, eh, el tiempo, arriba está Cronos, que es el viejo que tiene un brazo largo, ¿no? También adviertan el gusto por las desproporciones, ¿no? Que hay en el manierismo. Quiero decir esto porque nosotros vemos claramente a Hamlet como un personaje exacerbado, ¿no? Atravesado por un patos, por una emoción excesiva. Entonces son personajes que pierden la tranquilidad y la pasividad del personaje renacentista porque están exasperados. Avi Warburg, el historiador del arte alemán, dice que el patos, que es propiamente manierista o barroco, deforma el rostro y que la deformación es anticlásica, ¿no? Quiero decir, todo lo que deforme el rostro es anticlásico, porque el clasicismo busca el modelo ideal, la perfección, la serenidad, y las emociones, ya sean las alegres o las tristes, diría Spinoza, nos deforman el rostro, ¿no? Si lloramos o si reímos, el rostro se estira, se deforma. Hay en el manierismo un gusto por esa deformación que tienen que ver con cuerpos profundamente atravesados por las emociones, por el patos. Y ahí vemos, ¿no? ese tiempo, ¿no? Con ese brazo largo. Cronos, ¿no? Entendiendo que el tiempo también atenta contra el amor, el engaño, vuelvo a decir, el placer. Después está la verdad desnuda, que es una carita que está a la izquierda arriba. No digo, quizás el amor esté más asociado al ocultamiento. ¿En qué sentido lo digo? Al misterio, ¿no? La verdad desnuda por ahí, ¿no? Atenta contra el amor, porque el amor también requiere de cierto desconocimiento, de cierta distancia, de cierto ocultamiento. Y por último, tenemos, no, creo que están todos. Me parece que vi que después hay que advertir que abajo hay una máscara de la comedia y la tragedia. Si vieron, abajo en el cuadro hay dos máscaras. Y nosotros decíamos, cuando nos introducíamos en el universo del manierismo, que lo definimos algo así al siglo XVI como el siglo donde se producen las caídas de las máscaras, ¿no? Algo, ¿no? Podríamos decir que la alegoría del amor muestra otra cara del amor, ¿no? Más ligado al goce, ¿no? A lo perverso o a lo que amenaza en todo caso, ¿no? Al amor. Y me faltó, que me faltaban son los celos. Es este personaje que está con el rostro así como bien deformado. Atormentado. ¿Cómo?
como atormentado, como de Ah, locura. sí, exactamente. Bueno, está, ese clima de locura que decíamos es uno de los motivos temáticos del manierismo, ¿no? Se ven en la pintura del Greco, se ve en la pintura de Tintoretto, ¿no? La locura, la muerte, ¿no? Bueno, y el otro cuadro que es todo un tratado filosófico, de hecho Lacan también lo estudia, ese cuadro, me refiero a los embajadores de Holbein, en un seminario, el seminario 11 de Lacan, que trata acerca de la mirada, porque vieron que podríamos estar toda la clase trabajando solo esa obra, pero solo hago este comentario y si les interesa profundizarán. Lo que perturba de esa obra es que Holbein, además de retratar a dos embajadores que fueron enviados en misión diplomática de Francia e Inglaterra para detener, evitar una guerra que luego en definitiva se produce, es decir, la misión fracasa, lo que perturba es que hay un objeto que no podemos reconocer, una especie de mancha en la parte inferior del cuadro, que, bueno, no sé si estuvieron leyendo, investigando qué es esa mancha. Digo, eso que molesta. Bueno, eso que molesta, esa mancha, es una calavera pintada en anamorfosis. Esto significa que lo que hizo Holbein es deformar la calavera. La deformación es una operación claramente manierista. Deformar la calavera, estirarla como una especie de elipsis. Pero ¿cuál es lo interesante, no? Como para poder pensar la operación en relación a las políticas de lectura, ¿no? Que está habilitando el manierismo, y esto sí lo relaciono con Lutero y con lo que veíamos la clase pasada de la libre interpretación de la Biblia. Lo que está haciendo Holbein es decirle al espectador: no te pares de frente para ver el cuadro, busca una posición más incómoda, más oblicua, más al sesgo. Y en definitiva, si vos te parás a ver el cuadro, incluso sucede en la pantalla digamos, en la pantalla, no solamente mirando el cuadro, digamos, físico, presencial que está en la Galería Nacional de Londres. Digo, desde una pantalla podemos ver que si nosotros miramos el cuadro desde las diagonales, y más específicamente desde una diagonal, vemos la calavera. Como si Holbein estaría diciendo que para desentrañar la verdad o las verdades, tenemos que adoptar posiciones incómodas, como de hecho es la posición que adopta Hamlet para descubrir esa verdad. Es decir, de frente no vemos las cosas porque las verdades son más complejas. Por lo tanto, asumiendo una posición anómala, heterónoma, ¿no? La locura, el teatro, ¿no? Que son modos oblicuos de mirar la realidad, ¿no? Que en definitiva nosotros decíamos, estas estrategias un poco extravagantes que elige Hamlet para descubrir la verdad, no, más bien para ponerla en evidencia y él asegurarse de que es verdad, él recurre a estrategias que de ninguna manera hubieran sido elegidas por el héroe antiguo, porque el héroe antiguo, Edipo, Antígona, no piensan en el sentido de que son impulsivos y son héroes de la acción, ¿no? Entonces contraponíamos esa compulsión a actuar sin pensar, la ceguera del héroe clásico que actúa, y cómo eso queda totalmente descompensado en el héroe moderno, porque al héroe moderno le gana la duda, le gana el pensamiento. Entonces, como piensa demasiado, que lo decíamos, también nos sucede en la vida, cuando le damos mucha vuelta a las cosas, dilatamos, vamos pateando para adelante, ¿no? Por eso para Lacan es el prototipo del neurótico, ¿no? Hamlet, ¿no? Vamos dilatando lo que sabemos que tenemos que hacer, pero al pensar le vamos encontrando los inconvenientes de eso, vamos encontrando lo positivo y lo negativo, el costo que puede tener la acción también. Entonces, ahí está este dilatar, pero digo, Hamlet elige dos procedimientos extravagantes, así se me ocurrió nombrarlos, que son la locura y el teatro, que son procedimientos que él entiende que le permiten llegar o poner en evidencia la verdad. Entonces, fíjense que son
es como la mirada oblicua de Holbein. Es que algo se revele desde vías complejas, desde vías indirectas. En definitiva, quizás podemos pensar en términos del subtexto, que es muy complejo, que hay muchos subtextos dando vuelta, ¿no? en ese tratado, ¿no? Que es Hamlet, que es Shakespeare en general, que quizás lo que esté diciendo el autor es que el teatro y la locura son las mejores vías para develar las verdades del mundo. La ficción, en definitiva. La ficción como verdad, la mentira como verdad. ¿No? Digo, la mentira en el sentido que la ficción es una ficción, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay algo interesante en relación a esa posición un poco anómala o incómoda que asume Hamlet y que también lo deja en esa profunda soledad, ¿no? De la cual hablamos la clase anterior. Bueno, ese cuadro de Holbein es maravilloso para estudiar, para pensar, pero bueno, también pueden ir a las pinturas del Greco, ¿no? El Greco es un pintor claramente manierista y también puede ayudar para encontrar, ¿no? Esas relaciones. No sé si alguien quiere comentar algo en relación a las pinturas, y si no, nos abocamos a la introducción del drama moderno y hacer una especie de introducción general para el análisis de Casa de Muñecas. Permiso. Sí. Cuando yo estuve mirando la de la alegoría del amor, sí, mi amor, y leí el análisis, la verdad que me impresioné porque yo no había visto un montón de cosas que era el análisis. Me pareció una pintura impresionante. Sí. La verdad es que miré dónde está, aunque yo está en Londres, el original, ¿no? Bueno, nada, eso que yo si no leía el análisis no veía un montonazo de cosas y no la conocía, y me pareció eso impresionante, muy buena. Eso que estás diciendo en relación a no conocer cosas es porque en realidad tienen que ver con códigos muy de la época y códigos, vieron que Leonardo también lo hacía, esto de las pinturas con enigmas, sabemos, Código da Vinci. Era un género muy de moda, eran pinturas que tenían como un código para determinados grupos que leían determinados mensajes. Entonces, el manierismo es muy amigo de este subgénero pictórico que es la pintura de enigmas o las pinturas con enigmas. Entonces, cada uno de esos personajes es imposible conocerlos si no es dentro de determinados códigos culturales que están muy lejos de nosotros. Entonces, tenemos que entrar en la iconografía del cuadro, investigar quién es este, quién es el otro, pero cuando sucede eso, bueno, es muy interesante todo lo que hay detrás, ¿no? Digo, en el sentido de toda la trama filosófica que el cuadro está escondiendo y que tiene que ver con un clima epocal, ¿no? Porque no sé si la clase pasada se hizo referencia acá a el triunfo de la muerte de Bruegel. Es un cuadro, claro, eso continúa, ¿no? A través de todas las metáforas visuales, continúan son como remanentes que van quedando, ¿no? Elementos residuales, ¿no? Que van quedando en la historia de las imágenes. Pero les decía, el triunfo de la muerte de Bruegel se ve, ¿no? Ese clima de apocalipsis, siendo la muerte, la locura, el delirio, ¿no? Los temas recurrentes del manierismo. Fíjense cómo desde ahí estamos muy lejos de ese optimismo renacentista, ¿no? Gaby, Sí. Marce, yo no estuve la semana pasada, pero vi a través de los chicos que planteaban las imágenes, el tema fundamental, o sea, lo que veo de las imágenes que veíamos es la luz con la que ellos pintaban. Evidentemente la oscuridad que presentan los cuadros, diferentes al renacentismo, pinta también la realidad, como vos decís. La situación es oscura, la situación es algo, o sea, es más tenebrosa incluso, porque vos ves la de Botticelli y ves uno del Greco, miedito los del Greco, Exacto. porque son un montón y es todo negro, ¿sí? Claro. La luz me pareció que era fundamental en ellos Sí. para opacar, digamos, la situación. Sí.
Fíjense que eso de la luz es muy importante lo que decís, Marce, porque el Renacimiento utiliza, Belfin dice, una luz diurna, es decir, una luz natural, como tratando de emular la luz del día, la luz, entonces la luz es pareja, es una luz diurna, una luz natural. Frente a esa naturalidad de la luz renacentista, el manierismo contesta con una luz artificial. Fíjense que la artificialidad es una de las palabras que de hecho manierismo significa en italiano, viene de amanerado en el sentido de artificial. Y después el barroco va a extremar esa teatralidad de la luz con el claroscuro, ¿no? Con los contrastes fuertes, ¿no? de luces y sombras. Bueno, buenísimo. Bueno, vamos a meternos en tema porque después la clase se nos vuela y tenemos que entrar a trabajar con el drama moderno. Como decía María Silvia, es una pieza icónica. Quiero situarme en la fecha de estreno de Casa de Muñecas, 1879, finales del siglo XIX. Se estrena en el Teatro Real de Copenhague, y es el mismo año, 1879, en el cual Émile Zola, el padre del realismo y naturalismo literario, publica El naturalismo en el teatro. Esa fecha, que coincide con el estreno de una obra icónica del drama realista moderno y la publicación de lo que sería el manifiesto del teatro naturalista, repito, ¿no? El naturalismo en el teatro de Émile Zola, podrían ser como el encuentro, digamos, de acontecimientos, uno en Francia, el aparato teórico del naturalismo, y el estreno de Casa de Muñecas, que se engarcen ambos en una fecha, 1879, muestra el momento en donde se produce la consolidación del drama moderno. Podemos decir entonces que Casa de Muñecas viene a ser la expresión más clara de la eclosión o de la consolidación del drama moderno. El drama moderno es una forma genérica, alternativa a la tragedia y a la comedia, que tiene como función hacer un análisis crítico de la sociedad contemporánea. Fíjense cómo, a diferencia del universo que vimos en la tragedia clásica o en la isabelina, acá lo que interesa es retratar el mundo contemporáneo, hacer un análisis crítico de la sociedad contemporánea. A Ibsen le interesa, ¿no?, analizar la situación de la mujer en esa sociedad nórdica, ¿no?, de finales del siglo XIX, y le interesa justamente el teatro, como a Solá le interesaba la literatura, como una suerte de bisturí para hacer un análisis social. Entonces, acá está también esta idea de que la función política del teatro es clara en el sentido de que no solamente Ibsen en Noruega, es noruego Ibsen, sino también Chekhov en Rusia, Antoine en Francia, los referentes, digamos, del realismo escénico, pretenden utilizar el teatro para hacer una suerte de documento o digamos, como una forma, como una herramienta, diría, de reproducir los modos de vida, ¿no?, la cosmovisión de la sociedad burguesa, o criticarlos. Pero en realidad ahí aparece el teatro como una herramienta para diseccionar la sociedad de su época. Y esto es interesante, primero porque el teatro empieza a interesarse por el mundo contemporáneo, en lugar de apelar al mito o al pasado, porque bueno, no solamente Sófocles toma un mito griego, sino también Shakespeare toma un acontecimiento supuesto que ocurre en la Dinamarca medieval, ¿no? Es decir, ¿no? Sabemos también que Shakespeare hace dramas históricos, pero que están más relacionados con las características de la tragedia isabelina. Ahora aparece acá claramente
la intención de utilizar la literatura y el teatro como una herramienta de análisis social. Y esto lo podemos encontrar no solamente, digamos, los principios teóricos de esto lo podemos encontrar no solo en el naturalismo en el teatro de Solá, sino también en la novela experimental de Solá. La novela experimental es uno de los tratados teóricos más importantes del naturalismo. Quiero detenerme en algo, en la paradoja o el oxímoron de el título, novela experimental, ¿no? Experimental es una palabra que viene del campo científico, ¿no? La observación y experimentación. Fíjense que decir novela experimental es porque Solá está convencido de que la novela es una herramienta para el análisis social, ¿no? Entonces ahí aparece no solamente en la literatura, también en la pintura. Lo vemos con Courbet, con Millet, ¿no? Con los grandes pintores del realismo. Entienden que el arte es una herramienta poderosa para la documentación de la realidad. ¿No? Y aparece esa idea, ¿no? del artista como con una mirada documentalista. Pensemos en la novela clave del realismo literario, Madame Bovary, de Flaubert. Les cuento una anécdota que puede servir para poder entender el pasaje del romanticismo al realismo. Porque en términos de la historia del arte o de la literatura, estamos pasando del romanticismo al realismo. Y quien quizás muestra mejor ese pasaje, el comienzo del realismo, es Flaubert con Madame Bovary. Les cuento esta anécdota que siempre es muy ilustrativa para entender algunos cambios epocales, que Flaubert lo vive como algo totalmente personal. Flaubert tiene cartas que se han publicado con un libro hermoso que se llama Razones y Osadías, un hermoso libro de las cartas que Flaubert le mandaba, digamos, a sus amigos y novias y, bueno, parientes, primos, bueno, los destinatarios son múltiples. Él cuenta en una de esas cartas que el momento en donde decide empezar una novela que va a ser Madame Bovary. Sí, Viviana, decilo oralmente, si querés, y entonces a partir de tu intervención yo respondo. Así te escuchamos mejor. No, que toda manifestación artística, cualquiera que sea, siempre es un libro abierto para entender lo que esa sociedad hacía, decía, o sea, lo que era el ser y hacer de ese momento en el que se construyó. Sí. Eso. Ahora sí, ni hablar que es así, por eso el arte es un documento de los tiempos históricos y podemos, de hecho, conocemos del mundo griego mucho más por los poemas homéricos que por la historia escrita, o del mundo egipcio por las pirámides, y sabemos, ¿no? Esto. Ahora, lo que hay acá es una intención consciente de usar el arte como una herramienta de análisis, ¿no? Que esto va ligado al positivismo, ¿no? Digo, el arte inconscientemente da información porque está ligado a la memoria. Ahora, acá hay una especie de intención de homologación entre arte y ciencia, en pensar a la literatura y al arte como una herramienta social, como algo programático, ¿no? Como algo consciente. Pero les cuento esto de Flaubert. Flaubert cuenta en una de sus cartas que estaba muy deprimido porque le iba muy mal en la escritura y él analiza por qué de su fracaso como escritor, después hoy es el novelista más importante, yo creo del siglo XIX, junto con Solá, Balzac, y él se analiza por qué le iba tan mal con la escritura, y él dice que era porque escribía con las tripas. Cuando Flaubert dice, me va mal porque escribo con las tripas, está diciendo, me va mal porque soy un escritor romántico, escribo con el corazón, con el cuerpo, escribo lo que siento, lo que me pasa por las venas. Entonces él dice, bueno, si me va tan mal escribiendo desde las tripas,
voy a buscar el camino inverso, que es una operación muy desafiante para cualquier artista, ¿no? Es decir, no ir por lo que me sale naturalmente, sino buscar por el lado inverso, ¿no? Entonces, bueno, si me va tan mal escribiendo así, voy a hacer todo lo contrario. ¿Qué sería todo lo contrario? Escribir sobre algo que no me interesa para nada. A ver si así me va bien. Entonces, él cuenta que de casualidad estaba leyendo el diario en el momento del desayuno y lee la noticia de una mujer de un pueblito, la mujer de un médico de un pueblito de Francia que se había suicidado tomando veneno para ratas. Lee la noticia, el policial, y dice, bueno, no hay nada, le cuenta él a su amigo que era el destinatario de la carta, no hay nada que me haya interesado menos que la vida de esa pobre mujer que terminó suicidándose tomando veneno para ratas. Voy a escribir sobre eso. Y eso lo llevó a escribir desde el supuesto desinterés, ese desinterés que termina haciendo la novela más monumental del siglo XIX, y termina él diciendo Madame Bovary soy yo después, así que en el proceso se terminó totalmente implicando, pero la operación que es interesante, el distanciamiento. Voy a escribir sobre algo que no me interesa. La operación es la distancia periodística, ¿no? En lugar del compromiso afectivo, de la cercanía con el material del escritor romántico, la distancia documentalista, ¿no? En relación a eso que se está mirando, la objetividad, ¿no? En el sentido del distanciamiento. En relación a la intervención que hace Viviana, que digo, y donde ahí marcamos que acá hay una intencionalidad de pensar al arte como una herramienta de análisis social, casi, ¿no?, como una especie de operación sociológica, hay que entender el vínculo entre positivismo y realismo. El positivismo es una corriente de pensamiento cuyo padre es Augusto Comte, por otra parte el creador de la sociología, ¿no? Comte es el padre de la sociología, que plantea como un ataque al pensamiento metafísico que para conocer hay que utilizar dos caminos, la observación y la experimentación. No hay otro modo de conocimiento que no sea observando la realidad y experimentando. Esto es un ataque al pensamiento metafísico y un lanzar a los filósofos, a los pensadores, al campo de la realidad, del análisis de la realidad. Entonces también esos principios de observación y experimentación impactan en el arte. Les voy a mencionar una frase del pintor más importante de la época, representante del realismo, que es Courbet, ya lo anoto. Él dice, no pinto ángeles porque nunca vi ninguno. Pinta la realidad, observación y experimentación. Ese es el lema del positivismo, pero también del arte de la época, ¿no? Observación, ¿no? Se ve también en Maupassant, por ejemplo, un gran novelista de la época, en realidad escribe más cuentos Maupassant que novelas, pero Bolas de Cebo, hacen todo un análisis de la guerra franco-prusiana. Es decir, estudia la guerra analiza desde la literatura los traumas de la guerra, el horror de la guerra, ¿no? Entonces, para poder ver algo del clima de lo que fue esa guerra, Maupassant es un testimonio enorme. Entonces, toman como base artículos periodísticos, la observación, ¿no? Digo, muchos salían a la calle con libretas de apuntes. Digo, ahí está, ¿no? Esto que les conté, ¿no? De la noticia que lee en el diario de esta mujer suicidada. Entonces, ahí hay algo de este acercamiento del arte a la realidad, de un entender al arte como una herramienta de análisis social. Un año antes del estreno de Casa de Muñecas, Ibsen escribe un ensayo sobre la situación de la mujer en la sociedad contemporánea. Un año antes. Fíjese cómo ya estaba en su cabeza la necesidad de pensar teóricamente o plantear un posicionamiento a partir de la observación que él veía de la situación de la mujer, un texto que se llama algo así, notas sobre, ya les voy a buscar el nombre exacto, notas sobre la, a ver, espera, ya que estoy, porque si no me olvido. Notas para una tragedia contemporánea.
en ese texto que lo escribe, pequeño ensayo que escribe un año antes, Notas para una tragedia contemporánea, Ibsen estaba estudiando la situación de la mujer para luego escribir una tragedia contemporánea, ¿no? Esto que decíamos de que el drama moderno se ocupa de pensar la actualidad, el mundo contemporáneo, porque le interesa justamente el teatro como herramienta de análisis social. Bueno, me quedaron cosas por escribir. Courbet, creo que se los debía, que es como el pintor este que dice, para poder ejemplificar esto de la observación y de la experimentación, no pinto ángeles porque nunca vi ninguno, ¿no? Este pintor que apegado totalmente a lo que observa y al contacto directo con la realidad. Por eso, y esto no es menor, el realismo plantea una novedad absoluta desde lo temático, y es el interés por las clases populares, el interés por personas anónimas. Ya la literatura no busca personajes importantes, ni mitológicos, ni históricos, ni heroicos, sino escriben novelas sobre la vida de una prostituta, Naná, o de una mujer anónima de un pueblo como Emma Bovary, o la vida de un pescador, ¿no? O de un soldado que muere, digamos, en la guerra franco-prusiana. En la pintura se ve muy claramente el interés por los campesinos. De hecho, Courbet es muy criticado porque pinta mujeres anónimas, mujeres trabajando en el campo, campesinas, campesinos, el mundo del subproletariado francés, ¿no? Daumier, el interés por las clases populares. Digo, más allá de que Nora no pertenece a una clase popular, sí es una mujer burguesa de clase media. Y esa mirada sobre ese mundo cotidiano de la burguesía es un gesto totalmente realista. El realismo no va a buscar figuras heroicas, personajes importantes, sino personajes que tengan una alta carga referencial. ¿Qué me refiero con eso? Que vos salías a la calle y te podías encontrar con cualquier Nora ahí, digamos. Eso es el personaje referencial. Un personaje que es prolongación del mundo emocional, cultural, del propio espectador, ¿no? Entonces, abrías la puerta de tu casa y estaba lleno de noras, ¿no? En este sentido lo digo, ¿no? Como esta idea del personaje referencial que es muy importante. Entonces, conversemos un poquito acerca de Ibsen concretamente, porque vamos a tratar de focalizar. El realismo es un movimiento, repito, que no se da solamente en Noruega, sino otro referente que hubiéramos podido haber usado para estudiar el drama moderno es Chekhov, que es el referente más importante del realismo en Rusia, ¿no? No se olviden que ahí en Rusia también hay una eclosión de grandes escritores, ¿no? Tolstoy, Dostoyevsky, bueno, Chekhov, y ahí surge Stanislavski, ¿no? Nada más y nada menos, ¿no? El realismo tratando de brindar herramientas desde la actuación y desde la puesta en escena para que las obras realistas funcionen, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, no nos metamos en el campo ruso porque... Pero esta cuestión, digamos, de buscar que el teatro dé garantías de una enorme ilusión referencial, ilusión de realidad, es lo que busca el drama moderno. El drama moderno lo que busca es que el espectador sentado esté absolutamente, digamos, el pacto escénico sea tan fuerte, que se confunda con la realidad, que parezca real, ¿no? Quizás lo que ellos buscaban es algo muy parecido a lo que nos sucede cuando vamos al cine, ¿no? Vieron que el cine es una herramienta muy poderosa de identificación, y si la película está orientada dentro, digamos, del paradigma del cine clásico, nos identificamos, lloramos y terminamos confundiendo, ¿no? Y creyendo que es realidad. Pero no sucede solamente con el cine, en general el cine opera así, ¿no? Digo, el cine de terror no funciona si en un punto vos no estás creyendo que eso está pasando, si no, no te produce miedo. Bueno, ya sabemos, los vericuetos como complejos de la identificación.
ellos lo que buscaban es esa identificación, para lo cual hacía falta otro modo de entender la actuación, otro modo de entender la escenografía, ¿no? Esto del realismo sensorial. ¿Qué empiezan a necesitar? Actores que en lugar de hacer grandes gestos ampulosos como los actores del romanticismo, que actuaban llenos de clichés, de exageraciones, usando apartes, soliloquios, que rompían, ¿no?, la identificación, generar una actuación lo más sensible, lo más realista, lo más interna posible, para actuar como en la vida, ¿no? Y en la vida hay silencios, hay dudas, ¿no? Digo, el actor romántico estaba acostumbrado al recitado, ¿no? Al recitado y a la exageración, ¿no? Como a los grandes gestos ampulosos. El actor realista trabaja con lo pequeño, justamente. Entonces, hacía falta modificar todo el edificio, todo el andamiaje teatral. La escenografía, se empieza a usar escenografía real, mesas reales, vajillas reales, tomar el té de verdad, digo, ¿no? Digamos, cargar el espacio escénico de elementos lo más parecidos posibles a la realidad, para que eso se vivencie como real. Esto, repito, no se da solo en los países nórdicos. Bueno, acá estamos puntualmente en Noruega, aunque la pieza se estrena en Copenhague, en Dinamarca. Esto se da, es un fenómeno, ¿no?, que involucra a otros países, ¿no? Francia, Rusia. Entonces, charlemos un poquito acerca de la historia de Casa de Muñecas y después veamos algunos principios que estructuran al drama realista moderno. Cuando él estrena la obra, la estrena como Nora, ¿no? Porque en realidad, ¿por qué piensan? De que de algún modo lo presionan para hacer un cambio en el título, ¿no? Entonces la obra se estrena como Nora y luego, digamos, se vuelve a estrenar más adelante con el nombre originalmente pensado por el autor, que es Casa de Muñecas. ¿Por qué les parece que hubo una presión para que cambie el título? Por el lugar que Porque las tenía la casas mujer de en ese muñecas no momento. existen. Para él sí existían, pero claro, claramente es una metáfora, ¿no? ¿Qué diferencia hay de llamar Nora a llamar Casa de Muñecas? La metáfora, vieron que tiene también una fuerza universalizante, en el sentido de que es un concepto, permite ver un concepto. Era muy referencial. ¿Cuál título decís, Nori? El nombre de Nora era muy referencial posiblemente en esa época. Claro, digo esto, ¿no? Nora es un nombre, una mujer. Casa de Muñecas es una metáfora ¿de qué? Que De la la casa De sociedad. mujer. De era para las mujer. mujeres, ¿no? ¿Qué decís, Marce, Lucas? De la sociedad, digamos, ficticia o aparente que había en ese mundo. Al nombrar a Nora, puedo nombrarla, puede existir o no puede existir Nora. Claro, exacto. Deja la duda. En cambio, nunca hace referencia realmente a una sociedad totalmente hermética, machista, que se está viniendo en crisis. Lo saca del plano individual y lo lleva al plano social. ¿Qué decías, Lucas, vos? No, decía que casi parecía lo de Marcela, que casa de muñecas porque hacía referencia a la mujer como una muñeca, como parte de la casa, ¿vieron? Viste que cuando las nenitas juegan con la muñeca es como la mujer siempre en la casa, o sea, la mujer y La su casita. fragilidad, Claro, porque ahí, la exacto, fragilidad del personaje, quizás. claro, pero en un sentido negativo, en el sentido de que la mujer es fragilizada, porque vieron que, digo, Nora fue muy, no solamente valiente, sino fue muy corajuda en hacer lo que hizo.
Entonces ella no era para nada frágil, ni para nada fragilizada por la sociedad, pero ahí Casa de Muñecas es una metáfora del matrimonio y de la familia, ¿no? Entonces ahí está, no se olviden de que ahí las dos cuestiones que me parece son más fuertes en relación a la crítica social, pensando esto del teatro como herramienta de crítica social, está cuestionando a la familia, al matrimonio como los núcleos de la sociedad y a la maternidad como único destino de las mujeres, Ahí va, ¿no? al rol de la mujer mismo, ¿no? ¿Cómo? El rol, Al rol de la mujer, claro. porque justamente también pienso que fue bien manejado también el título de la obra, porque es más llamativo también, más allá de que refleja esta crítica que busca la autora a través del mismo, ¿no? De nombrar justamente Casa de Muñecas, cuando quienes juegan con las muñecas, ¿no? Es el juego desde el manejo, por no llamarlo títeres, digo, pero también digo ese término de muñeca como delicado, me parece, ¿no? Desde tomándolo como la mujer, ¿no? Esto Claro, es decir, a ver cómo, ella es infantilizada todo el tiempo por ahí su... va. Aparte como también como lo muestra en la obra también, que Nora siempre estuvo como en un entorno muy sobreprotegido, por decirlo así. Ujú, Entonces, eso me parece que quiere sí, resaltar en la obra. Eso claro. nada más. El trasfondo sobreprotegido, pero por el fondo, es lo que hablabas de la clase pasada, hay otra realidad, donde ella busca otros elementos, otros recursos para salir de lo que ella desea y quiere. Totalmente, sí, sí, sí. Entonces, las dos, cómo ahí juegan un papel el apodo que le da el esposo, mi pajarito, de la totalmente, pequeña, de la que solo puede hacer una cosa, pero por detrás ella sí hace un montón de cosas, totalmente. un trasfondo. Claro, como ahí ella, un- por eso está muy interesante tu intervención. Van tirando pistas para el análisis post-recreo de como que podríamos ya empezar a hipotetizar que no hay una sola Nora, hay al menos dos exacto. Noras, y eso tiene mucho que ver también con la nueva concepción del sujeto que se empieza a introducir en el siglo XIX a través de filósofos que marcaron un cambio de rumbo en la concepción de la subjetividad. Uno de ellos es Freud, ¿no? Con la concepción del sujeto partido por el inconsciente, ¿no? Ahí dejemos ese planteo de Zulma ahí, ¿no? Porque nos va a servir para el análisis. Creo que Fiore quería hacer un comentario. Sí, pero me parece que me voy a adelantar. Bueno, adelantate, total. Está bueno, vamos. No, me llamó mucho la atención, digamos, para la época, como yo me identifiqué, que ella deje a la familia, cuando en realidad si hubiese sido un hombre el que se iba de la casa, no me hubiese causado el mismo impacto. O Totalmente, sea, eso me pareció tremendo, a mí como me resonó, muy... totalmente, sí, totalmente. Justamente Profe, el otro día vi una película, parecida, una película inglesa después en Movie, que es una historia contemporánea muy parecida, pero muy parecida. Después no se llama Casa de Muñecas, se llama En busca de la felicidad, creo, ahí está, me acordé el título. Es buena, es una película inglesa muy buena, búsquenla en Movie. Y bueno, después les cuento de otra. Sí, Marce. Yo cuando leía, digamos como que hice una comparación con Antígona, nada que ver, pero ya la veía como que las dos violan las normas sociales, cada una en la concepción de lo que las normas sociales y cívicas que había en ese momento en esa sociedad, porque lo que hacen ahora es eso, violar totalmente las normas. Totalmente. Sí, sí, es una. Las dos son rebeldes, ¿no? Si pensamos en términos de roles, ahí hay una rebeldía. Porque ella ya se revela cuando le falsifica la firma al padre, se revela contra lo que la mujer podía o no hacer, ¿no? Bueno, en relación a esa transgresión de la ley literal acá. Sí. Analía le habla acá. Bien, Buenos días. ¿Cómo está? hola. No,
yo lo terminé de leer así, recién lo quería terminar para poder, me llama muchísimo la atención las expresiones con la cual se hablan de ella, ¿no? Aparte bueno, de esas expresiones que tienen que ver con pajarito, avecita, que esos diminutivos que resultan no amorosos, sino que resultan chocantes, me parece. Tener como cierto menosprecio por ella, la subestiman, la creen una tonta, en una parte que él todo el tiempo hace alusión, qué deliciosa muñequita eres. Sí. En otra parte, cuando Helmer le dice, la Alondra comienza a hablar como una persona, esa manera en que la va continuamente, el lenguaje, las maneras en las que se refiere a ella es Sí. chocante, bueno. Sí, no. Sí, ni hablar cuando él se entera de todo y le propone, no es que le propone, le da por hecho de que ella va a seguir estando en la casa, pero los hijos los iba a criar él, porque ella, digamos, podría ser fuente de contaminación. Él da por hecho de que ella, o sea, da por hecho de que ella se va a quedar ahí asumiendo ese lugar totalmente humillante de ser la madre formal, digamos. Bueno, ya vamos a ir al análisis del... Tiene que no sé, que ver como un poco esas creencias, o no sé si por ahí no he podido leer tanto el contexto, pero eso de lo que le pasa también creo que es al doctor Rank, que sufre un poco lo de la enfermedad de la espina dorsal que menciona, y como que a él le trae esa enfermedad producto de cómo había sido el padre. Bueno, ahí está uno de los rasgos fundamentales, ¿no? de la literatura naturalista, que es el tema de la herencia, ¿no? Fíjense que ahí hay el determinismo biológico, es muy fuerte en este tipo de literatura. El doctor Rank padece una enfermedad heredada por el padre. De ella, de Nora, se dice que es derrochadora como su padre, ¿no? Hay una cuestión como que podríamos pensar que esta herencia vendría a ser para estos personajes del naturalismo lo que el destino es para los griegos, ¿no? Algo que marca, ¿no? Algo que, ¿no? Como que esta mirada determinista es muy fuerte y se ve mucho, por ejemplo, en la señorita Julia, ¿no? Otra de las piezas, en este caso de Strindberg, que son claves, ¿no? Chicos, les propongo, y chicas, les propongo, ahora compartir el link para que se anoten la asistencia. Y hacemos el recreo de 10 minutos y a la vuelta, primero vamos a trabajar cuáles serían, les voy a señalar como 10 puntos para poder pensar la estructura en general del drama realista moderno y luego a partir de eso sí ponernos a analizar la obra, ¿sí? Bueno, les comparto el link y hacemos 10 minutos hasta las 11:05, ¿les parece retomar? Sí, Ok, profe. buenísimo.